Adelante, Sergio. Ok, bien, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos los presentes. Hoy tenemos el placer de presentarles al doctor Rueda, quien nos introducirá en esta ponencia la elaboración de polímeros tipo SMART. Bien, el doctor Rueda es ingeniero químico de profesión, magíster y doctor en ciencias químicas con mención en el campo de los polímeros. Profesor principal de la sección de la Pontificia Universidad Católica del Perú en física, especialista en el campo de los polímeros, con 15 estadías de investigación en Alemania, desde 1994 hasta el 2020, las cuales eh, las cuales se realizaron en la Universidad Tecnológica de Múnich y en el Instituto de Leibniz. Muy bien, 6 veces becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico y 5 veces becario del Instituto de Leibniz de Investigaciones en Polímeros Dresden, en Alemania. El profesor también eh, dictó desde el 2007 hasta el 2019 el curso de Laboratorio de Polímeros en esta universidad, además con 25 publicaciones internacionales en el área de los polímeros en revistas de Alemania, Estados Unidos e Inglaterra. Y también es autor de una patente de invención a favor de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Finalmente, asesoró a 20 estudiantes de la maestría en Ciencias y Ciencias de Materiales en Química de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, antes de comenzar me gustaría recordarles dos pautas importantes para asegurar un ambiente de respeto y colaboración durante la sesión. Por favor, mantener sus micrófonos en silencio, a menos que se les invite a hablar. Y, por favor, utilizar el chat o levantar la mano para hacer preguntas o comentarios al finalizar la exposición. Sin más preámbulos, me gustaría ceder la palabra a nuestro expositor para dar inicio a nuestra sesión y agradecerle por su tiempo. Muchas gracias. Tiene 40 minutos. Puede comenzar. Muchas gracias por su presentación, señor Ramírez. Entonces voy a hacer el compartimiento de la conferencia y empezaré en breve. Bueno, les agradezco por su presencia, su interés y esta conferencia trata de la elaboración de smart polímeros. O sea, con la palabra smart, esto viene del inglés, como ustedes saben, eso significa más o menos polímeros inteligentes, o sea, polímeros que reaccionan de determinada manera ante el medio ambiente. Y en particular voy a hablar de los nanogeles sensibles a la temperatura y al pH, a partir de N-isopropilacrilamida y 2-oxazolina. Esta investigación la hicimos junto con investigadores alemanes y entonces quisiera relatarles para tal vez despertar su interés en este campo. Mi nombre es Juan Carlos Rueda, trabajo en la PUC en el Laboratorio de Polímeros, sección física, Universidad Católica. Entonces voy a avanzar. Antes de empezar con la descripción de la investigación propiamente dicha, debemos introducir algunos conceptos que se utilizan. Primero sería la polimerización catiónica por apertura de anillo de las 2-oxazolinas. Las 2-oxazolinas son compuestos heterocíclicos de esta forma, las cuales pueden ser polimerizadas por una especie electrofílica y se obtiene un polímero lineal. La parte más interesante tal vez de la polimerización de estos compuestos o de estos monómeros es que la polimerización de las 2-oxazolinas es del tipo viva y eso en el jargón o la jerga de los polímeros significa que transcurre sin reacciones secundarias, o sea, sin reacciones de terminación o de transferencia de cadena. Y esto implica que es posible programar el peso molecular y la funcionalidad de las polioxazolinas, o sea, antes de su síntesis. Nosotros podemos hacer cálculos para saber qué peso molecular vamos a obtener y con qué funciones vamos a obtener el polímero. Otro concepto que usamos en esta investigación son los llamados polímeros, entre comillas, inteligentes, o sea, en inglés sería smart polymers, ¿no? Sobre estos polímeros hay bastante investigación en el mundo por sus propiedades muy especiales. Son polímeros que tienen sensibilidad a cambios en el medio ambiente, por ejemplo, variaciones de temperatura, variaciones de pH, variaciones de longitud de onda de la luz,
del campo eléctrico, magnético, etcétera. Y uno de los polímeros más investigados en este campo es la poli-N-isopropilacrilamida, que en este caso es sensible a la temperatura y nosotros la vamos a usar en nuestra investigación. Quería decirles que entre estos polímeros inteligentes o smart polymers y los demás polímeros, la diferencia fundamental es que estos de acá sí reaccionan ante cambios de parámetros en el medio ambiente. En cambio, los polímeros comunes como polietileno, poliestireno, policloruro de vinilo, etcétera, entre comillas, no se dan cuenta del cambio de temperatura o del cambio de pH, etcétera, que está ocurriendo en el medio ambiente donde ellos están. En cambio, estos polímeros sí, y de ahí su importancia, de ahí que haya mucha investigación en este campo para aprovechar sus características especiales. Entonces, la N-isopropilaquilamida es este monómero que ustedes ven aquí a la izquierda. Esto se polimeriza, por ejemplo, con un iniciador AIBN mediante una polimerización por radicales libres y se obtiene este polímero aquí a la derecha, que es el polinip. Este polímero tiene una característica bien marcada. El polinipa muestra en solución acuosa, o sea, en agua, una transición conformacional exactamente a los 32 grados centígrados. Esto en inglés le llaman LCST. A los 32 grados centígrados se produce una repentina precipitación o dispersión del polinipa en el agua. Esto lo ejemplifico con las siguientes imágenes. Por ejemplo, acá tenemos a la izquierda una solución de polinipa en agua, pero la temperatura es menor a 32 grados. Si se calienta ligeramente esto y llegamos a los 32 grados, el polinipa precipita repentinamente o se dispersa, también podría uno decir, y la solución se vuelve blanca. Y si uno enfría, otra vez se vuelve transparente. Y si uno calienta, otra vez se vuelve blanca. O sea, funciona como un switch, o sea, como un interruptor macromolecular en este caso. Naturalmente que esta temperatura se puede variar. Si el polinipa es copolimerizado con monómeros hidrofóbicos, entonces la temperatura disminuye, esa temperatura de transición. Y si es copolimerizado con monómeros hidrofílicos, la temperatura de transición aumenta. Aplicaciones del polinipa, por ejemplo, en el desarrollo de hidrogeles sensibles a la temperatura para su uso en sistemas de liberación controlada de medicamentos o liberación controlada de fertilizantes, en este caso aplicación en la agricultura. Por ejemplo, para modificación de superficies de hidrofóbica a hidrofílica, por ejemplo, en sistemas de cultivos celulares o control reológico o en sensores y actuadores. En la investigación, entonces, que hemos denominado elaboración de nanogeles sensibles a la temperatura y al pH, bueno, tuvimos varias etapas. Primero, la síntesis de la esteroxazolina, que fue el monómero, síntesis del macroiniciador, síntesis del copolímero injertado y al final, elaboración de los nanogeles. Vamos entonces por las etapas. Primero, la síntesis de monómero. Esta fue una reacción de condensación entre el metilsuccinilcloruro y el 2-cloroetilamonium cloruro. En presencia de trietilamina se libera HCl y se obtiene este intermediario que ven aquí. Ese intermediario es posteriormente ciclado usando el carbonato de sodio y vacío y se obtiene el monómero que estábamos buscando, que le llamamos FOXA o también le llamamos esteroxa porque contiene un grupo éster al final de la cadena. Después sintetizamos el macroiniciador, que era el copolímero de N-isopropilacrilamida, que aquí lo ven en la parte superior a la izquierda, y el clorometilestireno. Esto lo hicimos por radicales libres, utilizando IBN como iniciador, dioxano como solvente y una temperatura de 65 grados. Y obtuvimos este copolímero estadístico de estos dos monómeros, solo que con una gran cantidad del NIPA, porque queríamos que el macroiniciador tenga una característica de ser sensible a la temperatura. Y la cantidad de clorometilestireno era relativamente baja. Vamos a mostrar más detalles de esto.
Aquí tenemos las características del macroiniciador, que es el copolímero estadístico de clorometilestireno y N-isopropilacrilamida. Su peso molecular era aproximadamente M sub N 45.000, MW 123.000, por lo tanto su dispersión era 2.6, lo que en resumen nos da que el copolímero de estos monómeros tenía una característica totalmente normal, digamos, para un polímero que ha sido sintetizado por radicales libres. El copolímero también es de destacar que tenía 2.9% molar de clorometilestireno y más o menos 97.1% molar de NIPA. Y esta cantidad era la que le daba la característica de ser reactivo hacia la temperatura. O sea, el polinipa, cuando la temperatura aumenta, el polinipa se contrae, y cuando la temperatura baja, el polinipa se expande otra vez. Entonces, esa característica es lo que se intenta aprovechar. Bueno, estas cantidades que les he relatado de porcentajes molares se obtiene a partir del espectro de resonancia magnética nuclear, donde se compara, por ejemplo, la señal A, que corresponde a este grupo metino, CH, versus la señal C, que corresponde a este grupo cloruro de bencilo. De ahí sale el valor de 97.1 para el NIP. Y después hicimos la síntesis del copolímero injertado. Bueno, aquí tenemos el macroiniciador. A partir de este grupo del cloruro de bencilo, que lo da el clorometilestireno, polimerizamos el monómero que habíamos sintetizado, la esteroxazolina, bajo estas condiciones de reacción, y obtuvimos entonces una cadena lateral. Y entonces obtuvimos, claro, evidentemente hicimos una serie de polimerizaciones y obtuvimos una cantidad de copolímeros con cantidades variables de N. Por ejemplo, N65, N100, 120, 170, etc. Después sometimos a este polímero que le llaman injertado a una hidrólisis para eliminar acá el grupo metil y obtuvimos grupos ácido carboxílicos. Entonces, en resumen, nosotros hablando esquemáticamente, tendríamos un polímero que en su cadena principal tenía al componente N-isopropilacrilamida, sensible a la temperatura, capaz de contraerse a una temperatura elevada y de expandirse a una temperatura baja, y en las cadenas laterales teníamos a los grupos ácidos. Y estos grupos ácidos también tienen esa capacidad de expandirse o de contraerse. A pHs bajos, estos grupos ácidos que estaban justamente como grupos ácidos carboxílicos, pero a pHs altos, por ejemplo pH 9, pH 10, estos grupos ácidos estaban como carboxilatos de sodio. Entonces, en función del pH del agua donde estos polímeros estaban disueltos, uno podía manipular la conformación que adoptarían estos polímeros. Eh, Estas cantidades que les menciono del valor de N fueron determinadas también por resonancia magnética nuclear, comparando la señal de estos dos metilenos, que es esta señal de aquí, versus la señal de estos dos grupos metilo, que son los que están aquí en las esquinas, que es la señal que está aquí. Comparando las integrales y haciendo cálculos matemáticos, se llega a determinar cuál es el valor de los N grupos en las cadenas laterales. También hicimos una, digamos, determinación, espectros de RMN sucesivos de estos copolímeros injertados a diferentes temperaturas y en solución acuosa a pH 11. Hay que recalcar que a este pH existe el 100% de grupos carboxilatos de sodio. Y obtuvimos este resultado, ¿no? Al aumentar la temperatura, paulatinamente, la señal que corresponde a estos dos grupos metilo que están en estas esquinas, la señal que a bajas temperaturas es, digamos, normal, comienza a descender y comienza casi a anularse. Sin embargo, no se anula por completo. ¿Eso por qué? Porque al aumentar la temperatura, todos estos meros del NIPA comienzan a contraerse, o sea, sufren la sensibilidad térmica, comienzan a contraerse y entonces
se forma como una micela, o sea, como un núcleo, donde el polinipa ya funciona como si fuese un sólido. En el siguiente gráfico les muestro más detalles. Más o menos así sería el panorama. Tendríamos en el centro la polinipa contraída, colapsada y por tanto hidrofóbica. Y las cadenas laterales de poliesteroxazolina hidrolizadas como carboxilatos de sodio, como se puede ver acá, totalmente solvatadas por las moléculas de agua. Esa sería la estructura de la micela formada. También se hicieron estudios de mediciones turbidimétricas de temperatura versus transmitancia en un espectrómetro ultravioleta visible de diferentes copolímeros injertados. Por ejemplo, cuando teníamos copolímeros con una relativamente alto número de cadenas laterales hidrofílicas, entonces la transmitancia no descendía mucho. Esto significaba que no había, como se puede decir, un gran aglomeramiento de copolímeros en el medio acuoso. En cambio, cuando las cadenas eran relativamente cortas, de 65 nada más, ahí sí acontecía la caída de transmitancia y por tanto el fenómeno LST era más intenso. Este cuadro es particularmente importante en la investigación porque demostró que las micelas en un determinado rango de pH, más o menos entre 4 y 5.5, tenían un tamaño estable, relativamente bajo, del orden de los nanómetros, y sobre todo tenían una muy pequeña dispersión de tamaño, o sea que eso significa que casi todas las micelas eran del mismo tamaño, y en cambio a otros pH ya cambiaba la situación, pero a este pH ocurría eso. Entonces se decidió trabajar a este pH y ahí, en ese pH, en esas condiciones, bombardear las micelas con rayos de electrones para intentar la formación de geles o hidrogeles microscópicos, o sea, del tamaño nanométrico. Entonces, elaboración de los nanogeles, y aquí en este cuadro o en este gráfico está descrito cómo fue hecho esto. Tenemos aquí en la parte superior izquierda el copolímero injertado. La cadena azul es la polinipa, que es sensible a la temperatura, y la cadena de color rojo es la cadena de la poliesteroxazolina hidrolizada, o sea, los poliácido carboxílicos. Si aumenta la temperatura, la zona azul, la línea azul, se contrae porque es el polinipa y forma un núcleo. Estando en este estado, se le hizo un ataque de rayos de electrones y entonces se generaron radicales en el núcleo, los cuales entrecruzaron ese núcleo y por tanto ya el polímero, aún cuando disminuye la temperatura, ya no podía ser más soluble como era antes. Y estando en ese estado, podíamos variar la temperatura. Si disminuíamos la temperatura, conseguíamos que el núcleo se expanda, o podíamos variar el pH. Si aumentábamos el pH, conseguíamos que la corona, que estaba hecha de poliácido carboxílico, se expanda porque pasaría a formarse los policarboxilatos de sodio. O podíamos hacer las dos cosas, ¿no? Bajar la temperatura y aumentar el pH. Entonces, tanto el núcleo se expandía como también la corona de policarboxilato de sodio también se expandía. Entonces, se podía jugar entre todas esas variables. Y aquí tienen mediciones del radio hidrodinámico a temperatura ambiente, que es el dibujo con color azul, y a temperatura relativamente alta, como 50 grados, que es lo que está con color rojo. Se observa que ese radio hidrodinámico, o sea, el tamaño de las micelas, al aumentar la temperatura, disminuye, y eso es lógico porque el núcleo se está contrayendo. Y al disminuir la temperatura, lógicamente que el núcleo se expande y el tamaño se hace más grande. Aquí tienen un cuadro que resume básicamente todo lo que se refiere a la síntesis de los nanogeles. Tenemos aquí, por ejemplo, a una temperatura de 50 grados en color rojo y a una temperatura de 25 grados en color azul.
Tenemos aquí, por ejemplo, un pH bajo, este es el valor de pH, un pH como 4, y ahí entonces, como estamos a una temperatura relativamente alta, el núcleo está contraído, porque ahí está el polinipa que es sensible a la temperatura. Y también está contraída la corona, porque ahí está el ácido carboxílico, y como estamos a pH bajo, todo está en forma de ácido carboxílico y forma puentes de hidrógeno entre las diferentes cadenas de la corona. Si nosotros vamos aumentando el pH, o sea, vamos hacia la derecha, y llegamos a este estado, por ejemplo, a un pH 9, y estando siempre a 50 grados, siempre el núcleo va a estar contraído, pero en este caso ya la corona se expande, porque en este caso ya no tenemos poliácido carboxílico, sino policarboxilato de sodio, porque ya estamos a un pH relativamente alto. Y si nosotros volvemos aquí a este estado, si de aquí, que estamos a una temperatura de 50 grados, pasamos hacia arriba a una temperatura de 25 grados, o sea, enfriamos el sistema, entonces el núcleo, que era de polinipa y que estaba contraído a 50 grados, se expande, o sea, intenta disolverse, ¿no? Se expande, pero la corona permanece contraída porque estamos a un pH bajo, pH 4. Y si ahí nosotros aumentamos el pH, entonces estando a 25 grados, tanto el núcleo de polinipa se expandiría y la corona de policarboxilato de sodio también se expandiría por repulsión electrostática, lógicamente. Aquí tienen una imagen de microscopía de fuerza atómica que también se le hizo a los nanogeles, donde se observa la imagen de los nanogeles ya en forma individual. O sea, esta es como una imagen adicional. Hicimos una publicación en una revista que se llama Macromolecular Chemistry and Physics, y esta revista es de la editorial Wiley BCH de Alemania, y los autores fueron el doctor Stefan Choge, quien les habla Juan Carlos Rueda, el doctor Markus Wiener, Hartmut Komber, Andreas Janke, Carl Friedrich A., Stefan Lehmann y la profesora Brigitte Foy. Todos los que participamos en una u otra parte de la investigación. Por ejemplo, el profesor Carl Friedrich A. Y Stefan Lehmann se encargaron de las mediciones del DLS. Por ejemplo, el doctor Janke se encargó de la microscopía de fuerza atómica, el doctor Hartmut Komber se encargó de la resonancia magnética nuclear, Stefan Choge, y quien les habla de la parte de la síntesis, el doctor Choge de los nanogeles y quien les habla de los monómeros, macroiniciador y copolímeros injertados, y la profesora Foy, que es la que comandaba todo el grupo de investigación. Entonces tenemos como conclusiones que los copolímeros injertados conteniendo segmentos de polinipa en la cadena principal y de poliesterojosolina en las cadenas laterales muestran una sensibilidad simultánea a la temperatura y al pH. Estos polímeros son capaces de formar micelas estables y reversibles en solución acuosa en una ventana de pH relativamente estrecha, era entre 4 y 5.5, y también que la irradiación con electrones de las micelas encima del LCST, o sea, encima de la transición conformacional, permite la formación de nanogeles estables y con una sensibilidad simultánea a la temperatura y al pH. Y bueno, ya estamos llegando al final. Acá tiene algunas fotos de algunos participantes. Está la profesora Brigitte Foy. Ella es directora del Instituto de Polímeros de Dresden, en Alemania. El doctor Comber, que es especialista en resonancia magnética nuclear. Y quien les habla, Juan Rueda. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, estamos en disposición de responder. Bien, muy bien. Ahora damos paso a las Gracias. preguntas. Por favor, levantar la mano o escribir en el chat sus dudas, por favor.
Bueno, no hay preguntas. Tal vez el tema es un poco, ¿cómo se puede decir? Medio sofisticado, pero también es interesante que eh, los oyentes tengan esa experiencia, digamos, de las investigaciones también que se hacen actualmente en el campo de los polímeros, ¿no? Ya no se hace tanto investigación con los polímeros comunes, como poliestireno, polietileno y otros más que son ya súper conocidos, pero con estos polímeros medios especializados, medios especiales, sí hay bastante investigación. Y también con estos polímeros que le llaman los polímeros SMART, o sea, los polímeros que reaccionan ante cambios en el medio ambiente. Y esa es la parte interesante, ¿no? Es lo que diferentes grupos de investigación a nivel mundial quieren sacarle partido a esa propiedad que solo la tienen algunos polímeros, ¿no? No es común esa propiedad de reaccionar frente a cambios que ocurren en el medio ambiente, tales como cambios de temperatura o cambios de pH o cambios de campo eléctrico o cambios de longitud de onda de la luz, porque los otros polímeros, los normales, los commodity, no reaccionan a nada, ¿no? O sea, ahí no hay cómo sacar ningún provecho porque ellos son como inertes frente a esos cambios. Pero estos pocos polímeros sí reaccionan, entonces ahí está el interés comercial, ¿no? De aprovechar esto y transformarlo en determinados dispositivos, ¿no? Para la medicina, la electrónica, etcétera, ¿no? Bueno. Esperamos tal vez haya alguien que se anima a hacer alguna pregunta. Bien, profesor, digo, bien, Hay doctor. hay una consulta de Sí. Carlos Cernaqué. Dice, ¿qué grupos funcionales recomendarías para que un polímero solo sea sensible a la temperatura? Bueno, para que un polímero sea solo sensible a la temperatura, entonces solo trabajaríamos con el polinipa, porque el polinipa es el polímero más conocido que es sensible a la temperatura y sobre el cual hay mayor cantidad de investigaciones, ¿no? A nivel mundial. Y entonces ya no usaríamos, por ejemplo, un polímero que nos dé grupos ácidos, por ejemplo, ¿no? Para que ya no sea sensible al pH, sino solo a la temperatura. O sea, el polinipa exclusivamente se trabajaría. Claro, aparte del polinipa, también hay algunas polioxazolinas que también son sensibles a la temperatura. Entonces, hay determinados polímeros que ya son conocidos de la literatura que son sensibles a la temperatura. Y estos pueden encontrar diversas aplicaciones, ¿no? En hidrogeles, por ejemplo, para liberación controlada de medicamentos, cosas de ese tipo, ¿no? Que a veces también se utilizarían algunos polímeros, por ejemplo, en microfluidos para cerrar y abrir válvulas en forma automática, ¿no? Porque normalmente para hacer eso se requiere unas cuestiones electrónicas, pero eso lo hace caro el proceso, ¿no? Pero si un polímero reacciona frente a una temperatura y cierra la válvula o abre la válvula y para dejar pasar el fluido y lo hace automáticamente, entonces eso abarata el proceso. Entonces, cosas de ese tipo, ¿no? Tanto sensores, actuadores, etcétera. Hay bastante investigación en, en diferentes campos, ¿no? Para aprovechar estas propiedades que tienen solo algunos polímeros, ¿no? De este tipo de los polímeros especiales. Bueno, muchas gracias de todas maneras. Aquí hay otra pregunta. Dice, buenas tardes. ¿Qué retos habría para el uso de polímeros SMART en la impresión 3D? Sí, normalmente lo que se usa en la impresión 3D, que también es como una máquina que hace diferentes volúmenes o figuras en 3 dimensiones, como una especie de fotocopiadora, no sé cómo llamarlo, es como
se programa y comienza a hacer una impresión en 3 dimensiones que uno se la ha imaginado, ¿no? Pero ahí normalmente se utilizan polímeros del tipo polietileno, poliestireno, polipropileno, etcétera, ¿no? Son polímeros que tienen, el polietileno, por ejemplo, tiene una temperatura de fusión relativamente baja, ¿no? El polietileno de baja densidad. 110 grados, se derrite, se fusiona y se puede hacer diferentes moldes, ¿no? Y también otros polímeros, ¿no? Normalmente son los commodities, ¿no? Lo que le llaman esos polímeros que son de gran producción a nivel industrial, ¿no? Pero los polímeros Smart todavía no entran a eso de la impresión 3D porque su objetivo es otro, ¿no? Su objetivo es funcionar como una cosa que va a tener una determinada función, ¿no? O sea en sólido, o sea en solución, pero va a tener una función muy definida, ¿no? Para hacer algún cambio. Por ejemplo, lo que se usa en hidrogeles para liberación controlada de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Cuando se quiere liberar un medicamento en un determinado órgano y entonces se coloca el hidrogel y si en el órgano, por ejemplo, hay una temperatura relativamente elevada, entonces el hidrogel se contrae o sea, es sensible a la temperatura y al contraerse libera el medicamento que lo tiene encapsulado, ¿no? Y tanto más se contrae, cuanto más calor hay, y entonces libera más medicamento. O sea, libera más o libera menos medicamento en función de la temperatura que encuentre, ¿no? Entonces ahí sí tiene una aplicación estos polímeros porque permiten regular, ¿no? En forma automática esa liberación de los medicamentos en determinados órganos para determinadas enfermedades también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su atención y si no hay otra consulta, me estaría despidiendo ya, ¿no? No sé. Bueno, bueno, entonces muchas gracias y cierro mi participación. Muchas Disculpe, gracias por todo. doctor Rueda, hay una pregunta Sí, más. a ver, ¿hay otra pregunta? Sí, comentan, ¿hay aplicaciones de estos polímeros en prendas de vestir? No, que yo sepa, no. En prendas de vestir, no. Porque normalmente en prendas de vestir se utiliza lo que es los poliésteres, el polietilén-tereftalato, por ejemplo, que se usa mucho, el nylon, ¿no? O poliacrilonitrilo. Esos son los polímeros que se usan para hacer tejidos, o sea, textiles, y con eso se hace ropa, pues, ¿no? Camisas, pantalones, etcétera. Pero estos polímeros no, o sea, tienen como su mercado, como su objetivo, algo más, muy específico, ¿no? Más bien se utilizan en medicina, en electrónica, en óptica, en esas cosas, ¿no? Pero para prendas de vestir, no, y porque si los utilizasen también no tendría mucho sentido, ¿no? Porque esos polímeros no son tan baratos tampoco, ¿no? Entonces la prenda de vestir, digamos que no tendría sentido, porque digamos que la prenda de vestir, si estuviese hecha de este polímero, se contraería o se expandiría, pero ¿para qué, no? O sea, no habría un sentido ahí para ponerlo en una prenda de vestir. Pero ahí se utilizan otros polímeros, ¿no? Que son muy estables, como el PET, porque el PET se utiliza tanto para las botellas de gaseosa como también para la ropa, ¿no? Y el nylon también. El nylon ya es bastante conocido, ¿no? Que se utiliza también para cuerdas, para redes de pescar, etcétera, ¿no? Y también para textiles, ¿no?
y también para algunas cosas de la electrónica o de la electricidad, ¿no? Ya, entonces sus aplicaciones, las aplicaciones de los polímeros más que nada está en función de sus propiedades, ¿no? Y sobre todo de las propiedades físicas, ¿no? Entonces eso orienta más o menos a qué tipo de objeto o qué tipo de artículo, ¿no? Se puede fabricar con determinado polímero y otro polímero con otras propiedades se hará otro tipo de cosas, ¿no? Más o menos es así. Más o menos funciona así. Gracias. Entonces, terminamos ya. Bien, parece que no hay ninguna otra pregunta, así que de parte de todos los presentes, quería agradecerlo personalmente. Muchas gracias por Nada, su tiempo y su dedicación. de nada. Gracias a ustedes, muy bien. Hasta luego.